para el día jueves hacer una pequeña retroalimentación con respecto al corto del taller de bioenergética, pero no he visto los resultados todavía, no me los ha mandado David, por eso es que no lo he podido preparar. Pero se los voy a pedir a él para poder hacer una retroalimentación y explicar las partes de los problemas o los detalles que noté yo que no están completamente comprendidos. Entonces, el que no haya sido el examen hoy, pues nos da un compás de espera y nos da un tiempito más como para poder afinar detalles al respecto de ese tema, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de la gluconeogénesis. Como no se grabó la clase, yo les puse que íbamos a hacer así como un repaso a vista de pájaros para que les quede grabado y que entonces con eso pues íbamos a ver las partes principales. Entonces, las partes principales son el entender que la gluconeogénesis no ocurre en todas partes, pero que sí es indispensable para algunos tipos celulares y de tejidos en particular. Vamos a poner una opción de puntero. Ajá. Y entonces, estos son los principales. Siempre que uno piensa en gluconeogénesis, debe pensar en cerebro, ¿verdad? En células del sistema nervioso central, en eritrocitos también, ¿verdad? Testículos, médula renal y tejidos embrionarios también es casi su única fuente de energía, como yo les había mencionado. Entonces, la gluconeogénesis va a ser absolutamente necesaria en este tipo de tejidos porque dependen de la glucosa en forma de glucólisis para obtener su ATP. Habíamos identificado las 3 reacciones que no comparten la glucólisis y la gluconeogénesis y habíamos entendido que no las comparten porque son las 3 reacciones que están siendo catalizadas por enzimas reguladoras. Entonces, al ser catalizadas por enzimas reguladoras, estas son reacciones que son irreversibles. Entonces, a pesar de que 7 de los 10 pasos las vamos a encontrar en glucólisis y gluconeogénesis, estos 3 no, y van a tener que ser sorteados por medio de los rodeos metabólicos o bypasses, como se dice en inglés. Entonces dijimos que los órganos en donde iba a ocurrir gluconeogénesis es principalmente el hígado y que en muy poquita cantidad podía ocurrir también en células de la corteza renal o en células epiteliales del intestino delgado, pero que es tampoco que una persona que no tiene un buen funcionamiento hepático, pues su gluconeogénesis no va a poder ser compensada por la acción de estas otras células fuera del hígado, ¿verdad? Extrahepáticos. Y sus precursores más importantes son de 4 tipos: lactato o ácido láctico, piruvato, glicerol y algunos aminoácidos a los cuales vamos a llamar glucogénicos. Y entonces, que los bypasses iban a ser unos, el primer bypass, que es la conversión de piruvato y fosfenol piruvato en 2 compartimientos celulares, que es el citoplasma y la mitocondria. Que el segundo bypass sí se iba a dar en el citoplasma y que el tercer bypass se va a dar en citoplasma y el retículo endoplasma, ¿sí? Entonces, estos son los detalles más importantes que habíamos platicado en lo poquito que pudimos ver de la clase anterior. Entonces, ya ven ustedes las enzimas reguladoras, pues aquí está la glucólisis, si ustedes ven, va dirigida hacia abajo. Leninger y todos los libros de bioquímica nos van a poner las rutas catabólicas hacia abajo y con un color determinado. Y aquí miramos hacia arriba la gluconeogénesis. Usualmente las vías anabólicas se escriben hacia arriba cuando son vías pareadas y contrapuestas, como miramos aquí con glucólisis y gluconeogénesis, y podemos mirar las enzimas, que son 4 diferentes a las que van a utilizarse en la glucólisis, es decir, que la glucólisis utiliza 10 enzimas y la gluconeogénesis va a estar utilizando 11, ¿sí? Muy bien. Entonces hablamos también de el primer rodeo metabólico. Ya dijimos entonces que el primer rodeo metabólico va a tener enzimas citoplasmáticas y enzimas mitocondriales también. Y habíamos hablado de que el transportador de piruvato continúa siendo, o en su parte interna, en la parte de la membrana interna mitocondrial, un objeto de debate.
porque no se ha encontrado específicamente cuál es ese transportador. Entonces se sabe que se transporta, pero no se ha podido identificar y ponerle nombre a dicho transportador, ¿sí? Entonces habíamos llegado aquí a las primeras dos reacciones en el primer rodeo metabólico. Y habíamos hablado de que iba a estar catalizada por la enzima piruvato carboxilasa, que es la enzima reguladora, y por la enzima fosfenol piruvato carboxiquinasa. Esta enzima es específica de gluconeogénesis, sin embargo no es reguladora y en condiciones reales, si cambian las concentraciones de los productos, puede catalizar una reacción que puede volverse irreversible. Y ya con eso no cumple con ser una reacción catalizada por una enzima reguladora, ¿sí? Entonces habíamos hablado de que la piruvato carboxilasa, por ser una enzima reguladora, pues es regulada y que su activador iba a ser el acetilcoenzima A. Entonces, si ustedes recuerdan, el acetilcoenzima A es el producto final de la glucólisis que pasó al complejo piruvato deshidrogenasa y que va a entrar al ciclo de Krebs, y a la vez es el punto de convergencia de todo el catabolismo. Entonces, cuando el acetilcoenzima A está muy elevado, va a activar a la piruvato carboxilasa y eso va a permitir que proceda la gluconeogénesis, ¿sí? El cofactor de esta enzima es una vitamina que se llama biotina. Yo espero que ya todo el mundo esté bastante preparado para su actividad del día jueves, ¿verdad? Y entonces aquí va a requerir la energía que le va a dar la hidrólisis del ATP. ¿Se acuerdan cómo, verdad? En dos pasos, ¿sí? Esto va a dar lugar a la formación de oxaloacetato y el oxaloacetato entonces va a salir de la mitocondria y se va a convertir por medio de la fosfenol piruvato carboxiquinasa en fosfenol piruvato. Entonces esto escrito como ecuaciones lineales se mira bastante sencillo, pero tiene algo muy bonito y que es la función de la biotina como un brazo extensor que se va a mover entre un dominio catalítico de la enzima y el otro dominio catalítico de la enzima. Y entonces ya lo pueden ustedes mirar acá, la biotina va a estar unida a la piruvato carboxilasa, aquí está por un brazo con lisina, ¿verdad? Y entonces en el primer sitio va a tomar CO2 del bicarbonato con la energía de hidrólisis del ATP, lo va a mover hacia el otro lado, al sitio número 2, al sitio catalítico número 2, en donde el CO2 se va a liberar de la enzima y se va a juntar con el piruvato para convertirse en oxaloacetato, ¿sí? Entonces ya ven ustedes acá que es la primera vez que nosotros miramos aquí una ligadura biológica. Yo les comenté la vez pasada que la traducción de tether es ligadura, pero en realidad puede ser también atadura o puede ser lazo. Entonces lo pueden encontrar ustedes con diferentes traducciones dependiendo del libro en español que estén leyendo. Yo a veces le digo lazo. La verdad es que me acostumbré a llamarle lazo, pero me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? O le digo brazo a esta expresión que en inglés se pone tether. Muy bien, entonces habíamos hablado de las vías alternativas que tiene el piruvato para convertirse otra vez en fosfenol piruvato y que esto iba a suceder dependiendo del precursor. Entonces, si yo tengo mucho lactato y tengo mucho piruvato, pues entonces se podría escoger cualquiera de los dos. Pero, por ejemplo, si yo tengo un músculo en movimiento y contracción constante por mucho tiempo, yo lo que voy a tener en abundancia es lactato, pero no voy a tener tanto piruvato. Entonces, el cuerpo va a escoger esta vía de acá. Si yo no estoy haciendo un esfuerzo muy grande y no estoy produciendo lactato, entonces lo más seguro es que yo voy a tener una abundancia de piruvato y entonces se va a escoger la vía del piruvato, ¿verdad? También va a requerir la vía que se tome de la necesidad que tenga el citosol de reponer NADH, ¿sí? Ya habíamos hablado de que NADH iba a ser una coenzima que iba a transferir electrones entre el anabolismo y el catabolismo. Entonces, en el citoplasma usualmente se lleva a cabo anabolismo y requiere de NADH para poder donar electrones a las reacciones reductoras del anabolismo. Entonces, a veces si el citoplasma está corto en NADH, va a escoger entonces una vía en la cual se logre sacar NADH de la mitocondria y donárselo al citoplasma y así sale ganando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esto. Por ejemplo,
Si partimos del sustrato piruvato, el piruvato ya dijimos que va a entrar a la mitocondria y por medio de la piruvato carboxilasa se va a convertir en oxaloacetato. El oxaloacetato le cuesta un poco salir de la mitocondria. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Y entonces, para poder salir de la mitocondria, el oxaloacetato, por medio de la enzima malato deshidrogenasa, su isoenzima mitocondrial, se va a convertir en malato. Y miren acá, para poder reducir oxaloacetato a malato, requiere que NADH le done electrones. Entonces, aquí ya estamos donando electrones de NADH y salen en forma de malato. Malato puede salir bastante fácilmente de la mitocondria porque va a tener transportadores, ¿sí? De eso vamos a hablar en abundancia el resto de la bioquímica. Entonces, ya cuando el malato está por acá, ay, perdón, no sé por qué estoy apachando lo que no es, vamos a tener a la isoenzima citosólica, que va a catalizarme la misma malato deshidrogenasa, la dirección en la vía, pues que va a reconvertir malato en oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato, por medio de la fosfenol piruvato carboxiquinasa citosólica, va a reconvertirse en fosfenol piruvato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí estos electrones que traía el malato y los sacó de la mitocondria, cuando se reconvierte en oxaloacetato, va a requerir oxidarse. Entonces, aquí una molécula de NAD citoplasmática va a tomar los electrones y se va a reducir a NADH. Entonces, decimos que estequiométricamente la mitocondria le donó un NADH al citoplasma cuando el piruvato tomó esta vía que les acabo yo de describir, estequiométricamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los casos particulares en los cuales lo que yo tengo es como precursor al lactato? El lactato, fíjense que necesita reducirse a piruvato antes de poder entrar a la mitocondria. Entonces, por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, ya ven ustedes acá, lo voy a oxidar. Entonces, NAD va a recoger esos electrones en la reacción opuesta a lo que vimos a la fermentación láctica. Y entonces aquí ya la gluconeogénesis igual está produciendo un NADH citoplasmático. Entonces aquí digamos que la deuda está saldada. Entonces, acá tenemos el piruvato, ¿verdad? El piruvato va a lograr entrar a la mitocondria, como ya habíamos hablado, vuelve a fusionar la piruvato carboxilasa, lo va a convertir en oxaloacetato, pero acá, en este caso, puede tomar una vía en donde puede utilizar a una enzima fosfenol piruvato carboxiquinasa, pero mitocondrial, ¿sí? Aquí se acuerdan que la habíamos utilizado como la citosólica cuando decidió la célula sacarlo como malato, pero cuando decide sacarlo directamente como fosfenol piruvato, porque no hay necesidad en el citoplasma, por ejemplo, de más NADH, y además estamos partiendo del lactato, y ese lactato pagó la deuda, digamos, de producir el NADH, entonces no hay necesidad de tomar el camino más largo que se usa como estrategia para que el NADH estequiométricamente sea donado al citoplasma. En este caso, el oxaloacetato por medio de la fosfenol piruvato carboxiquinasa mitocondrial se va a descarboxilar y se va a convertir en fosfenol piruvato, y el fosfenol piruvato va a salir entonces de la célula y ya puede proceder con la vía opuesta a la glucólisis, ¿verdad? Para terminar la gluconeogénesis. Y entonces, ya ven ustedes acá que yo se los marco. Esta vía de acá me regenera un NADH al citosol y esta vía de acá me regenera también un NADH al citosol. Entonces ya ven ustedes que aquí no hay ningún problema. Cualquiera de las dos vías que se utilice me está reponiendo el NADH en el citosol que yo necesito para compensar otros procesos metabólicos, ¿sí? Entonces, la mitocondria no tiene un transportador para el oxaloacetato, como les acabo de mencionar, por eso es que no lo saca directamente. Por eso es que utiliza lanzaderas para el fosfenol piruvato o para el malato, ¿sí? Como les mencioné hace un momentito, las lanzaderas nosotros las vamos a estudiar largo y tendido a lo largo de la bioquímica, entonces
Ustedes no se preocupen en este momento, solo es el momento, solo es de irse aprendiendo los nombres que yo les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, yo aquí les pongo aquí un muñequito nada más para que ustedes tomen nota de que tenemos isocimas de la malato deshidrogenasa, isocimas mitocondriales y citosólicas, y tenemos también isoenzimas mitocondriales y citosólicas de la fosfenol piruvato carboxiquinasa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes repasen en el próximo capítulo que vamos a mirar qué son las isoenzimas y por qué, aunque son enzimas que catalicen la misma reacción, no van a tener exactamente los mismos reguladores si se necesitara. Algunas van a ser más afines al sustrato que otras, en fin. Entonces, en este caso, pues no me voy a referir a esas diferencias poco sensibles en estas dos enzimas, porque en realidad las isoenzimas funcionan bastante similares entre sí. Pero cuando hablemos de la glucólisis, van a ver ustedes la connotación que tiene de hablar de isoenzimas en un compartimiento o hablar isoenzimas de otro compartimiento. Entonces, para terminar de redondear el tema, miren acá lo que yo les decía del transportador, ¿verdad? Porque también ha habido debate acerca del transporte del oxaloacetato. Y lo que yo puedo ver acá es que este señor le contestó a este muchacho que ven ustedes acá con una referencia que yo busqué y que sí existe, sí es real. Estas dos, del 73 y del 77, en donde estos dos trabajos muestran que el oxaloacetato sí puede atravesar la membrana interna mitocondrial en un antiporte con otro dicarboxilato, ¿verdad? Sin embargo, aparentemente lo que sucede es que pasa en cantidades tan pequeñitas que en realidad no es significativo, ¿verdad? No es fisiológicamente relevante y entonces esa es la razón por la cual, a pesar de que entonces ya uno diría, se podría colar algo directamente de oxaloacetato aquí a través de la membrana interna mitocondrial, en realidad la cantidad es tan chiquitita que no sería significativa para el metabolismo. Pero es algo que debemos mantener en mente, nunca sabemos qué es lo que se va a descubrir en los próximos años y vamos a retomar este conocimiento. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al primer rodeo metabólico? Este es el momento de hacerlo. Yo tengo una. Dígame. Bueno, en el diagrama decía que el piruvato y el lactato podían ser precursores, pero, Sí. o sea, precursores de este primer rodeo. Pero me genera duda, o sea, que si yo tengo lactato, o sea, el proceso de la derecha, al momento de regenerarse el piruvato, este no puede optar por la ruta de la izquierda y viceversa. Sí lo puede hacer, lo podría hacer, pero aquí va a mandar en la regulación de estas enzimas la cantidad de NADH que hay en el citoplasma y en la mitocondria. Entonces, cuando se partió a partir del lactato hacia piruvato, estequiométricamente usted aquí está produciendo un NADH que va a compensar el equilibrio del citoplasma, ¿verdad? Entonces, ya habiendo compensado en el equilibrio del citoplasma, lo más seguro es que su piruvato tome este camino directamente. En cambio, cuando no se está produciendo suficiente NADH en el citoplasma porque usted no está partiendo del lactato, cuando el piruvato entre a la mitocondria, este es el momento de poder compensarlo y entonces la falta de NADH en el citoplasma va a favorecer por medio de señales moleculares a que sea esta la vía que se tome para tomar ventaja y poder adquirir la donación, digamos, del NADH de la mitocondria hacia el citoplasma. Entonces, esta estrategia que miramos acá es puramente económica, podríamos decir, ¿verdad? Porque póngale que hubiera suficiente NADH, aunque yo tenga lactato, el piruvato, perfectamente, si hubiera suficiente NADH, siempre lo va a hacer acá. Pero ¿qué tal no hay suficiente NADH? ¿Qué tal? Lo que estoy produciendo acá no es suficiente. No podemos apartarnos de la idea de que el piruvato podría lanzarse a la otra vía para tratar de producir todavía más NADH en esta situación. Pero usualmente con esto es suficiente para mantener el equilibrio y permitir que entonces la gluconeogénesis se dé
más fácilmente en el primer rodeo metabólico sin tener que usar esta estrategia económica, que en este caso no sería necesaria. No sé si con esto respondo su pregunta. Sí, gracias, doctora. Sí, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos con las otras rodeos metabólicos. Entonces acá tenemos el segundo bypass y aquí tenemos el tercer bypass. Entonces, si ustedes se fijan, a uno lo confunde un poco esto que le pone uno linear, pero lo que hay que fijarse principalmente es en los metabolitos. Ay, perdón. No sé por qué razón me está sonando el teléfono, pero lo voy a silenciar. Perdón. Aquí nosotros podemos mirar entonces que la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato y que entonces para saltarme yo lo de la fosfofructoquinasa 1, yo voy a utilizar ahorita el otro rodeo metabólico, ¿verdad? Como habíamos hablado, la enzima entonces se va a llamar fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Por qué es fosfatasa? Porque la fructosa 1,6-bifosfato que tiene 2 fosfatos, ahora voy a tener solo un fosfato, ¿verdad? Entonces, esto que miran ustedes acá, que dice represor y activador, de esto vamos a hablar en un momentito, para que vean ustedes cómo este es el punto quizás más importante de regulación entre las dos vías que son contrapuestas, ¿sí? Entonces, esto sucede en el citoplasma, esto de acá. Ahora, el tercer bypass me va a convertir, como ya les había mencionado, a la glucosa 6-fosfato en glucosa la mayor parte del tiempo y cuando ya no es necesario exagerado la glucosa, puede convertirse en glucógeno, ¿verdad? Pero esto ya es por vía de síntesis de glucógeno. La enzima que me va a convertir glucosa 6-fosfato en glucosa se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué fosfatasa? Porque le vamos a estar quitando un fósforo a la glucosa y ahora yo voy a conseguir defosforilarla y tener una glucosa que puede escapar de la célula, ¿sí? Entonces, no es secreto aquí para nadie, entonces, que la fructosa 1,6-bifosfatasa es una enzima reguladora que va a catalizar una reacción irreversible y lo mismo la glucosa 6-fosfatasa va a catalizar una reacción que es irreversible, ¿sí? Entonces, esto sucede en el citoplasma, pero esto va a suceder en citoplasma y retículo endoplásmico y eso lo vamos a mirar en esta figura que tenemos por acá. Entonces, digamos, la glucosa 6-fosfato por medio de la glucosa 6-fosfatasa me va a convertir glucosa 6-fosfato en glucosa libre con un delta G' estándar de menos 13.8 y la reacción es irreversible. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producirse la hidrólisis del fosfato éster por una enzima que va a ser activada por magnesio. Y entonces ubiquémonos en los compartimientos celulares. Aquí tenemos el citosol, aquí tenemos el retículo endoplásmico y aquí tenemos el lumen del retículo endoplásmico. Y aquí tenemos una enzima que solo va a aparecer, una enzima que solo va a aparecer en los tejidos que hacen gluconeogénesis. En los demás tejidos no vamos a tener esa enzima. Y no vamos a tener esa enzima porque en todos los demás tejidos nosotros no queremos que la glucosa 6-fosfato se defosforile y se reconvierte en glucosa y se escape de la célula, ¿verdad? Esta enzima nosotros la vamos a tener específicamente en estos lugares, ¿verdad? ¿En dónde va a ser? En hepatocitos, en células de riñón y células epiteliales del intestino delgado. Solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esto va a funcionar? Regresemos acá, miren. Entonces, en el citosol, nosotros vamos a tener a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, por medio de un transportador específico que se llama T1, va a lograr entrar al lumen del retículo endoplásmico. En el lumen del retículo endoplásmico se va a encontrar con el dominio activo de la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Si ustedes se fijan, la enzima tiene dominio de transmembrana, es decir, que atraviesa la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, la glucosa 6-fosfato va a pasar por armas, como decimos aquí en Guatemala, le vamos a quitar el fósforo y lo vamos a reconvertir en glucosa.
estos dos tienen sus propios transportadores. La glucosa ya libre va a pasar por un transportador de glucosa que se llama T2 y va a salir de la célula a favor de su gradiente de concentración a través de GLUT2, que si ustedes se acuerdan es pasivo, ¿verdad? No va a permitirle salir a favor de su gradiente de concentración hacia los capilares sanguíneos, en donde va a aumentar la concentración de glucosa sanguínea, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí con el fósforo. El fósforo va a pasar por un transportador específico que se llama T3 y entonces va a seguir circulando aquí en el citoplasma, ¿verdad? Para hacer lo que hacen los fósforos inorgánicos en todas las reacciones que ya hemos visto y las que vamos a seguir mirando, ¿verdad? Entonces ya miran ustedes cómo en este último bypass nosotros logramos rehacer glucosa sanguínea, glucosa libre, y esta es la manera en la cual nosotros logramos enviarla por medio de los capilares sanguíneos a todo el cuerpo, el cerebro y todos los demás lugares a donde se necesita. Los más ávidos son los que lo necesitan con mayor urgencia, ¿verdad? Y entonces vamos nosotros a mantener las concentraciones de glucosa sanguínea estables en cualquier circunstancia de nuestra vida, es decir, que con esto nosotros vamos a lograr mantener la homeostasis, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este bypass? ¿Algo que alguien no me haya comprendido? ¿Todo está clarito? ¿Seguritos? Bueno, muy bien. Entonces, la gluconeogénesis, como todos los procesos anabólicos, es costosa. Entonces, si ustedes pudieran ver aquí la suma, se van a fijar, ¿verdad? Que para poder hacer una molécula de glucosa, yo necesito la inversión de 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs y 2 GTP, o sea, ya aquí tengo 6 enlaces de alta energía y los electrones de 2 NADH, y además requiero 4 moléculas de agua. Esto para sintetizar solamente una molécula de glucosa. Entonces ya uno empieza a entender para qué utiliza el ATP, que le dan sus calorías y por qué es que uno tiene un gasto básico calórico diario, para qué es que sirve. Entonces ya estamos entendiendo que esas calorías no me sirven solo para respirar, para que me late el corazón y se me muevan los intestinos, sino que también mi cerebro tiene una demanda súper alta de glucosa y vamos a estar haciendo gluconeogénesis tanto como la necesite mi cerebro, ¿verdad? Una mujer embarazada tiene una necesidad imperiosa de glucosa también, ¿verdad? Va a estar haciendo gluconeogénesis entre comidas y por eso es que sus espacios entre comidas se deben acortar. No es que coma más ni que coma por 2, ¿verdad? Sino que debe comer en comidas pequeñas, pero con tiempos menos, ¿verdad? Para tratar de mantener la concentración de glucosa sanguínea, porque las células embrionarias también están dependiendo de su glucosa para poder dividirse. ¿Está bien? Si no hay ninguna pregunta hasta acá, entonces pasamos acá a los intermediarios, a los que dijimos que les íbamos a llamar aminoácidos glucolíticos. Entonces, los aminoácidos glucolíticos y también algunos intermediarios del ciclo de Krebs van a poder donar sus esqueletos de carbono para hacer glucosa por gluconeogénesis. Entonces, aquí les traigo a colación que recordemos que cuando la primera clase que tuvimos juntos, yo les platiqué de que el ciclo de Krebs era anfibólico, que quiere decir que participa en vías del catabolismo y en vías del anabolismo también. Entonces, en este caso, sus intermediarios estarían participando en el anabolismo porque a partir de ellos se puede sintetizar glucosa, ¿sí? Entonces, acá los aminoácidos glucogénicos los vemos por sus sitios de entrada, por los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, podemos mirar cómo todos estos son glucogénicos, ¿verdad? Especialmente importantes glucogénicos van a ser la alanina y la glutamina. Son especialmente importantes. Los que están aquí en rojo, esos no son glucogénicos, esos son específicamente cetogénicos. Es decir, que a partir de ellos no voy a poder hacer yo glucosa, sino que solamente voy a poder hacer
cuerpos cetónicos. Y uno se pregunta en este momento de la bioquímica, ¿qué son los cuerpos cetónicos? No se preocupen, vamos a hablar de ellos en otro momento. Solo entender que estos aminoácidos que yo tengo aquí con rojos pueden ser cetogénicos, pero también pueden ser glucogénicos. Los que son exclusivamente cetogénicos, es decir, que solo van a ser cuerpos cetónicos, van a ser leucina y lisina. Es decir, que entonces los que tienen anillos aromáticos, el triptofano, por ejemplo, la tirosina, la fenilalanina o la isoleucina que no tienen un anillo aromático, esos podrían participar como glucogénicos y también podrían participar como cetogénicos. En cambio, leucina y lisina, esos no dan origen a estructuras de carbono que puedan ser utilizados para hacer glucosa de ninguna manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o está aquí todo claro? ¿Alguien no me entendió al momento de decirlo? ¿Todos me entendieron? Bueno, entonces, que se les quede los dos especialmente importantes para hacer gluconeogénesis en mamíferos es la glutamina y la alanina, ¿sí? A la alanina, pues ya van a ver ustedes cómo lo encontramos por todas partes. Bueno, y entonces los intermediarios del ciclo de Krebs, aquí tenemos algunos importantes, ¿verdad? Tenemos el oxalacetato, quizás el más importante de todos para gluconeogénesis. Apréndanselo de memoria, digamos, podemos sacar esqueletos a partir de alfa-cetoglutarato, de succinilcoenzima A, de fumarato, pero el más importante de todos es el oxaloacetato. Directamente del oxaloacetato yo puedo hacer glucosa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lick tiene una pregunta en el chat, ¿quiere que se la lea? Por favor. Sí, dice, ¿podría repetir cuáles podrían ser glucogénicos y cetogénicos? Va, muchas gracias. Termino con esta diapositiva, pues regresamos. Entonces, quiero que tomen aquí un screenshot en su memoria, por favor, en donde vean ustedes que el piruvato, por medio de un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa, sintetiza acetilcoenzima A. Y que esta reacción es tan exergónica y tan compleja que no hay manera de que pueda ser reversible. De verdad, no se puede. De acetilcoenzima A yo no puedo sintetizar directamente piruvato de regreso. Y eso es importante que lo tengan en su mente para lo que voy a platicarles en un momentito. Aquí con respecto a esto, aquí están los aminoácidos glucogénicos que van a estar agrupados por su sitio de entrada. Y entonces ya ven ustedes que nos muestran la lista completa de los aminoácidos glucogénicos, es decir, todos los que pueden dar sus estructuras de carbono para la síntesis de glucosa, ¿sí? Entonces, los que yo tengo subrayados con rojo, miren, aquí está la llamada que nos hace la tabla, dice que además de ser glucogénicos, también podrían ser cetogénicos, es decir, que a partir de estos aminoácidos yo podría sintetizar cuerpos cetónicos. Y que los dos más importantes que me sintetizan glucosa se llaman alanina y glutamina. Y que los aminoácidos dentro de los 20 posibilidades que pudiéramos tener nosotros, ¿verdad? A pesar que solo sintetizamos 10, pero digamos que tuviéramos posibilidad de 20, solo 2 no me van a producir glucosa. 2, que son los que tengo acá, que se llaman leucina y lisina. Estos 2 aminoácidos son exclusivamente cetogénicos, pero no donan esqueletos de carbono para síntesis de glucosa. No sé si con eso contesto la pregunta del compañero. ¿Sí o no? Me imagino que sí. Contestó en el chat. Sí, Dice que que sí, sí, doctora. doctora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acuérdense lo que dijimos. De acetilcoenzima yo no puedo regresar a piruvato. No hay manera en que yo lo pueda hacer. Y eso es para contestarme esta preguntita. ¿Por qué no existe una conversión neta de ácidos grasos a glucosa en mamíferos? Porque uno diría, o sea, los ácidos grasos, les cuento, entran todos al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A. Yo no podría decir,
Entonces, a partir de acetilcoenzima A de las grasas, yo bien puedo sintetizar azúcar y entonces así, pues si yo como grasas y sintetizo azúcar, engordo menos, porque lo voy a estar utilizando para hacer azúcar. Eso es lo que uno pensaría y sería un mundo ideal, pero no sucede con nosotros. Lo pueden hacer las plantas, pero nosotros no podemos. Les doy la mala noticia, porque estequiométricamente no es posible. Es decir, que si de piruvato, que tiene 3 carbonos, yo lo convierto en acetilcoenzima A, miren, el acetilcoenzima A solo tiene 2 carbonos. Pero ¿qué miran ustedes aquí abajo? Aquí tengo una descarboxilación y aquí tengo la segunda. Entonces, estequiométricamente entra como 2 carbonos, sea piruvato o sean ácidos grasos, cuando entran como acetilcoenzima A, entran de 2 carbonos en 2 carbonos. Entonces, entro como 2 carbonos. Pero aquí nomás, miren, ya la cuarta, quinta reacción, yo ya descarboxilé, ¿verdad? Entonces, al decir que descarboxilé, estequiométricamente yo estoy diciendo, yo estoy invirtiendo 2 carbonos y los estoy eliminando como CO2. Entonces, en 4 o 5 reacciones, yo quemé todo el acetilcoenzima A que me pudo venir o de la glucólisis o de la oxidación de ácidos grasos. Y como encima de todo la reacción de la piruvato deshidrogenasa es irreversible, no hay manera de que yo pueda hacer una reconversión y decir, va, que acetilcoenzima A está bueno, pues que no entre al ciclo de Krebs, sino que directamente reconvirtámoslo en piruvato. Eso tampoco es posible porque es irreversible. Entonces, ya ven ustedes cómo al entrar directamente al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A y ser descarboxilado, inmediatamente no hay conversión neta de acetilcoenzima A en oxaloacetato, que al final es un intermediario de 4 carbonos que va a ser uno de los precursores principales, ¿verdad?, para la síntesis de glucosa. Entonces, yo no puedo convertir los ácidos grasos oxidados en glucosa, ni puedo reconvertir acetilcoenzima A en piruvato tampoco para hacer gluconeogénesis. Yo no puedo, ¿sí? ¿Está bien? Sin embargo, hay algo que sí puedo hacer. Y ahí tendríamos que regresar a la primera diapositiva. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, los ácidos grasos, está bien, no van a donar esqueletos de carbono? Ya lo entendí. Cuando entran como acetilcoenzima A, las colitas de ácidos grasos. Pero su oxidación sí me puede dar la energía para que ocurra gluconeogénesis, puesto que para hacer gluconeogénesis yo necesito ATP. ¿Y de dónde me saco el ATP? Lo saco principalmente de oxidar ácidos grasos, ¿de acuerdo? Pero los triacilglicéridos están hechos no solo de grasas, sino que tienen una estructura de glicerol. ¿Se acuerdan? Los triacilglicéridos tienen el glicerol y cada uno de los carbonos del glicerol está sustituido con una colita de ácidos grasos. Entonces, ese glicerol sí se puede convertir en glicerol 3-fosfato y puede entrar de regreso hacia la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a intentar regresar un poquito más rápido acá para que lo miremos. Aquí no me lo muestra. Me lo va a mostrar más adelante. Ignoremos el teléfono, por favor. Acá. Miren, el glicerol va a entrar aquí como glicerol 3-fosfato y entonces, pues, de alguna manera los ácidos grasos sí están contribuyendo, pero no es que me estén dando los esqueletos de carbono desde abajo. ¿Sí? Entonces, quisiera saber si hay alguna duda con respecto al tema o si ya lo podemos dar por terminado. Aquí ya voy a dejar de compartir la pantalla para ver si alguien me escribió. Ah, va. Sí, ya veo que están resueltos las preguntas. ¿Alguien quisiera preguntar algo con respecto a gluconeogénesis? ¿O está totalmente claro para todo el mundo? ¿Qué me tengo que saber de la gluconeogénesis, además de lo que dijo la doctora el día de hoy? Me tengo que saber cuántas piruvatos y cuántos ATPs y cuántos GTPs y cuántos NADHs tengo yo que invertir. La respuesta la tiene Virginia. Sí, sí me los tengo que saber.
¿Me tengo que saber cuáles son los 4 precursores principales? Sí, me los tengo que saber. ¿Cuáles son los 2 aminoácidos principales? También me los tengo que saber. ¿Cuáles son los 2 que de plano no? También me los tengo que saber. ¿Qué más me tengo que saber? Ah, sí. ¿Cuál es el intermediario del ciclo de Krebs más importante? Es el oxaloacetato, ¿verdad? Para la gluconeogénesis. Entonces, va a ver que lo va a recitar para cuando hayamos terminado con el capítulo 15. ¿Y cómo sé que lo van a recitar? Porque hasta vamos a tener una actividad de presentación de infografías o de carteles. Entonces, no hay manera de no saberse eso al momento en el que terminemos con esta unidad, con la 15, y entremos al segundo examen parcial del curso. ¿Está bien? Bueno, entonces, si no hay preguntas con respecto a la gluconeogénesis, voy a guardar, no sé qué cambios hice, pero los voy a guardar. Vamos a pasar entonces a los principios de la regulación del metabolismo. ¿Sí? Les quiero pedir, no sé por qué me siguen llamando de repente, es urgente. ¿Podemos tomarnos un receso de 10 minutos y continuamos? ¿Están todos de acuerdo? Yo tengo las 16:45. A las 16:55 nos volvemos a mirar. Ok, todavía no han mandado el enlace de la asistencia, ¿verdad? No vamos a tomar asistencia, como les dije, por la actividad principal del día de hoy. Ok, gracias. Bueno, permiso. Recording stopped.